Saludos a todos, bienvenidos a nuestro curso de Estadística para Adultos, donde vamos a ver diferentes técnicas estadísticas usadas en la investigación. En este primer video, en este primer curso, vamos a estudiar lo que conocemos como modelos lineales, análisis de regresión y específicamente el análisis de la varianza con un factor, es decir, un análisis de la varianza bajo un diseño completamente al azar. En primer lugar, vamos a hablar, a discutir de qué se trata este análisis de la varianza y para qué sirve en la investigación. El análisis de la varianza es una técnica paramétrica de estadística experimental que nos permite conocer si existen diferencias significativas entre los niveles de un factor, es decir, entre lo que los investigadores llaman tratamiento o el factor de interés para ellos, ¿no? Al decir que hay diferencias significativas, es decir, que estos tratamientos difieren en cuanto a las observaciones. Es decir, que por lo menos hay uno que es mejor o peor que otro, es decir, que hay uno que difiere. Generalmente un investigador en estadística plantea este problema bajo ciertas hipótesis que llamamos hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula habla de la igualdad de estas medias o de estos promedios, es decir, que no hay efecto significativo, que todos los promedios son estadísticamente iguales, mientras que la hipótesis alternativa, conocida como H1, habla de que por lo menos uno de estas medias difiere, es decir, que por lo menos uno de los tratamientos es mejor que otro y por lo tanto causa un efecto significativo, es decir, que puede ser que el tratamiento de interés para el investigador esté dando el efecto que él quiere o que él busca corroborar. En el análisis de la varianza, lo que generalmente se hace primero es plantear el modelo estadístico lineal, es decir, lo que conocíamos en nuestra clase de estadística como el MAL, pero es el modelo aditivo lineal o modelo estadístico lineal, que para este caso el análisis de la varianza con un factor va a ser muy sencillo de manejar. Por ejemplo, tenemos que el modelo estadístico lineal para el análisis de la varianza en un factor está dado por I es igual a mu más tau más epsilon, por supuesto hay que poner su subíndice, ¿no? Y este es el modelo estadístico lineal para un ANOVA, que si me viene siendo por las siglas en inglés del análisis de la varianza. ¿Qué quiere decir cada símbolo que hay en esta ecuación lineal? Y es la variable de respuesta o las observaciones, es decir, de los datos. Mu es la media global del experimento, es decir, el promedio global de todo el experimento que se hizo. Tau es el efecto directo del diésimo tratamiento, es decir, del factor de interés para el investigador. Y epsilon es la varianza del error experimental, o también conocida como varianza residual. Generalmente el investigador prueba uno o varios niveles de un factor, es decir, prueba varios tratamientos que pueden ser en investigación animal, raciones de alimentos, tipo de alimentos, algún medicamento, algún manejo que se hace a los animales, alguna técnica para sembrar el cultivo, tipo de fertilizante, niveles de fertilización, etc. Él quiere saber si en todos estos niveles de este factor que está probando, es decir, de todos estos tratamientos que está probando, hay uno que causa un efecto superior a los demás y por lo tanto hay uno que difiere o pueden ser más. Eso es lo que se busca corroborar con esto, ¿no? Tomemos el caso de que tenemos dos medias, es decir, dos niveles de un factor de interés, es decir, dos tratamientos. Entonces la hipótesis nula quedaría reflejada como H0. Si tenemos tratamiento sería la media 1 es igual a la media 2. ¿Qué queremos decir con esto? Esta hipótesis nula dice que no hay efecto significativo de los tratamientos. Es decir, que las medias son estadísticamente iguales y por lo tanto, cual escojamos va a tener un efecto similar, porque estadísticamente son iguales. La hipótesis nula, por lo tanto, es una hipótesis de igualdad de medias. La hipótesis alterna, que es H1, nos dice que mu1 es diferente de mu2, que en este caso difieren estadísticamente, es decir, que hay uno superior. En este caso, como son dos medias, el superior va a ser el más grande, pero puede surgir un caso de que sea H0 es igual a mu1, igual a mu2, igual a mu3, igual a mu4,
y así sucesivamente. Es decir, que aquí él está probando 4 niveles de un factor, es decir, está probando 4 tratamientos. Por lo tanto, para este caso particular, la hipótesis alterna tendría dado por lo menos un ion y es diferente del mismo. Por lo menos un tratamiento difiere de los demás. Por lo menos uno, claro, pueden ser 2 que difieren de los demás y 2 iguales. O sea, así sucesivamente. Aquí lo que nos indica que por lo menos uno difiere. Lo siguiente que hacemos en este caso es poner el nivel de significación. ¿Qué quiere decir? Poner el nivel P o el valor de P. Generalmente en casi todas las investigaciones se coloca un valor P de 0,05. ¿Qué quiere decir? Que si el valor P encontrado en nuestro análisis de la varianza es menor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula, o sea, esta hipótesis. Lo que nos quiere decir que hay diferencia significativa entre tratamientos, que se está cumpliendo esto, que por lo menos uno difiere. Pero si el valor es mayor a 0,05, es decir, el 5%, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que se está aceptando esto. Es decir, que estadísticamente todos los tratamientos son iguales. Nuestro estadístico de prueba está dado por la prueba F de Fisher y Snellenberg. La prueba F simplemente, para este caso particular, es un cociente o una división entre dos varianzas, donde F va a ser igual a la varianza de los tratamientos de tau entre la varianza del error. La prueba F es un cociente entre la varianza de los tratamientos y la varianza del residual o el error experimental, ¿no? Los valores de F grandes son los que generalmente conllevan a valores P menores a 0,05. Es decir, que mientras el denominador sea menor, o sea, el error sea menor, el efecto de los tratamientos es mayor. Y por lo tanto, así podremos corroborar que existen diferencias significativas entre los niveles de un factor, es decir, entre los tratamientos de interés para el investigador. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo de cómo se calculan las pruebas F en el análisis de la varianza. Vamos allá. Ahora vamos a estudiar un poquito las fórmulas del análisis de la varianza, cómo se hace manualmente. El análisis de la varianza, recordemos que nos sirve para verificar si hay diferencias estadísticas o significativas entre diferentes niveles de un factor, es decir, entre los tratamientos. Generalmente, el análisis de la varianza logra esto separando la varianza total, es decir, la variabilidad de las observaciones y de los datos, en diferentes componentes. Un componente del error, que sería la varianza dentro de los tratamientos, y una varianza de los tratamientos, que sería una variabilidad entre los tratamientos. Generalmente, la diferencia significativa es cuando la varianza de los tratamientos es grande y la varianza del error es muy pequeña. Es decir, que esta técnica lo que nos ayuda es a disminuir el error y ver el efecto de los tratamientos. Generalmente esta disminución del error se logra con la aleatorización de las unidades experimentales a los tratamientos o viceversa. También hay otros enfoques como los diseños en bloques, el análisis de covarianza, que son técnicas que nos ayudan a disminuir aún más el error experimental o residual. Pero generalmente, cuando queremos ver si existen diferencias significativas, si en verdad existen, la manera más adecuada es disminuyendo el error de diferentes maneras. Tenemos una fórmula para la varianza total, que recordemos que esta varianza total, la raíz cuadrada de esta varianza total, es la desviación estándar, o la desviación típica normal que conocemos en estadística general. Sabemos que la varianza total es un cociente entre la suma de los cuadrados y los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad es la cantidad de información con la cual se calculan los parámetros, en este caso la varianza. Y la suma de cuadrados es una suma de números al cuadrado. En esta suma de cuadrados son las desviaciones de los datos con respecto a la media al cuadrado, simplemente. Tenemos una suma de cuadrados total
entre los grados de libertad total. Y esto en forma numérica sería y traspuesta, donde y es un vector columna, por el vector y, que sería el vector de las observaciones, es decir, de los datos, menos la suma de cuadrados de mu. Recordemos que mu es la media global del experimento, es decir, el efecto de la media, menos n-1, donde n es el número de datos o el número de observaciones que hay en nuestro experimento. Luego pasamos a la varianza del residual, también conocida como varianza del error. Recordemos, vuelvo a repetir, que esta es la varianza que existe dentro de los tratamientos, es decir, entre las observaciones que fueron sometidas a un mismo tratamiento. Un ejemplo muy sencillo es que yo puedo tener un grupo de vacas sometidas al mismo régimen de alimentación, estoy probando la producción láctea y no por ellas comer lo mismo van a producir la misma leche, porque hay otros factores que influyen en la variabilidad de la producción lechera que no están en nuestro modelo. Por lo tanto, todo eso se suma a la varianza del error, que también la podemos conocer como un pool de varianza, que es la que estamos buscando disminuir mediante la aleatorización y posteriormente por otras técnicas que ya mencioné. En esta varianza del error está compuesta entre un cociente, ahora entre dos varianzas, que son la suma de cuadrados del error y los grados de libertad del error. Fíjense que la suma de cuadrados del error no es más que la suma de cuadrados total no corregida por el efecto de la media, menos la suma de cuadrados del modelo, es decir, la suma de cuadrados de la regresión lineal, entre los grados de libertad, que en este caso serían n menos t, donde t, en este caso yo lo puse como tau, sería el número de tratamientos que hay en nuestro experimento. Ahora, la varianza de los tratamientos, que recordemos que es la variabilidad que hay entre los grupos, es decir, entre las observaciones que están en diferentes tratamientos. Vemos que es un cociente entre la suma de los cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad de los tratamientos, donde vemos la suma de cuadrados de los tratamientos es la suma de cuadrados de la regresión, es decir, del modelo completo, menos la suma de cuadrados de mu, que esto en álgebra matricial sería la solución de las estimaciones mínimo cuadradas traspuestas multiplicado por la matriz de incidencia X traspuesta por el vector de observaciones menos la suma cuadrada de la media, que en este caso sería un factor de corrección, entre los grados de libertad de los tratamientos, que sería el número de tratamientos menos 1. Por último, tenemos las ecuaciones normales que hay que resolver para obtener beta traspuesta, es decir, las estimaciones mínimo cuadráticas, que serían resolver este sistema de ecuaciones donde esta matriz es la matriz producto de producto cruzado del mínimo cuadrado, y ya sabemos que este es el vector que conocemos como RHM, o la matriz de incidencia traspuesta por el vector de observaciones I. Entonces, ahora sí vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se opera manualmente este análisis de la varianza. Recordemos que este análisis de la varianza, lo que buscamos corroborar con él es saber si hay diferencias significativas entre los niveles de un factor, es decir, entre los tratamientos. Esto lo hace dividiendo la varianza total en dos varianzas y comparándola por la prueba F, como vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En este experimento, en este ejemplo pequeño, tenemos dos tratamientos que son A y B. Por lo tanto, queremos saber si A y B son estadísticamente iguales o difieren estadísticamente. Lo primero que tenemos que realizar es la prueba de hipótesis para estos tratamientos. Entonces, la hipótesis nula para este experimento sería mu A es igual a mu B estadísticamente, y la hipótesis alternativa, que sería H sub 1, sería mu A difiere de mu B. Vamos a ver si se acepta o se rechaza esta hipótesis nula. Lo primero que tenemos que ver o que encontrar es la suma de cada tratamiento, de las observaciones de cada tratamiento, que para este caso, para el tratamiento A sería 4 más 2, 6, más 3, 9, y aquí sería 6 más 4, 10, más 5, 15. El segundo paso es calcular la suma de los cuadrados totales, que sabemos que es el vector de observaciones traspuesto por el vector de observaciones, menos el factor de corrección, que sería el efecto de mu. Entonces, en este caso sería 2
3, 4, 4, 5, 6, porque es el vector de observaciones traspuesto multiplicado por el vector de observaciones normal, 2, 3, 4, 4, 5 y 6, menos el factor de corrección, que sería el efecto de la media, que para este caso está dividido entre n, que n es 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces ponemos como denominador el 6, y lo que nos da aquí lo elevamos al cuadrado, y lo que nos da ahí sería simplemente 15 más 9, y 15 más 9 es 24. 24. Entonces, fíjense que por las operaciones matriciales, el producto de dos matrices, en este caso dos vectores, sería fila por columna, es decir, 2 por 2, 3 por 3, o sea que esto es igual a sumar 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Fíjense que por esto se llama suma de cuadrado, porque es una serie de números que se están sumando y esos números están al cuadrado. Pero voy a restar el factor de corrección, que sería 6, y multiplicar 24 por 24. Voy a hacer esa operación por aquí, 4 por 4 es 16, y llevo una, 4 por 2, 8, y una 9, 2 por 2 es 8, 2 por 4 es 8, y 2 por 2 es 4. Y al sumar esto sería 6 más 0 es 6, 9 más 8 serían 17, y llevo una, y 4 más 1 serían 5. En este caso serían 576 sobre 6. Podemos resolver estas operaciones. Aquí sería 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, y esto lo dejamos aquí por ahora. Para seguir, tengo que hacer la suma de todos estos números, y para hacerla lo voy a poner como una suma aritmética normal, es decir, poner desde el mayor al menor, por conveniencia mía, 36, 25, 16, 16, 9 y 4. Entonces, esto aquí lo podemos hacer desde abajo hacia arriba. Serían 9 más 4, 13 más 6, 19 más 6, 25, 30, 36. Pongo el 6 y llevo 3. Aquí sería 3 más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 3, 10. Serían 106. Entonces quedamos en 106 menos esta fracción. Aquí asumimos que hay un 1 y tenemos una resta de quebrado o resta de fracciones que tenemos que resolver. Por que serían 106 por 6, 6 por 6, 36, pongo el 6 y llevo el 3, 6 por 0, 0 y 3 son 3, y 6 por 1 son 6. Entonces sería 636 menos 1 por 576 es 576. Entre 6 por 1 es 6. Tengo que hacer esta resta, la voy a hacer aquí de manera clásica. 6 menos 6 es 0. Y este 3 es menor que 7, así que le presta 1. Y serían 13 menos 7 serían 6. Y 5 menos 5 serían 0. Entonces lo que nos quedaría, esto sería 60 entre 6, y sabemos que esto es igual a 10. Por lo tanto, la suma de los cuadrados totales es igual a 10. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados
de la regresión. Una vez encontrada la suma cuadrada total, que en este caso igual a y, necesitamos encontrar la suma cuadrada de los tratamientos. La suma cuadrada de los tratamientos, para encontrarla, primeramente necesitamos encontrar la suma cuadrada de la regresión, y para esto necesitamos encontrar los estimadores mínimos cuadráticos, que se encuentran resolviendo las ecuaciones normales de mínimos cuadrados que vimos anteriormente. Para eso necesitamos encontrar las matrices X y X transpuestas. X va a ser una matriz que va a tener columnas, las columnas que tantos parámetros estemos estimando, que para este caso son 3, uno para mu, uno para tau 1 y otro para tau 2. Ahora, en la columna de mu van a ir el número de observaciones que hay, en este caso es n, y le vamos a rellenar con unos. Entonces ponemos si n es igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos aquí. Para el tratamiento 1 sería 1, 2 y 3 y ya. Porque las otras 3 son de tratamiento 2. Entonces lo rellenamos con 0. 0, 0 y 0. Ahora el tratamiento 2 sería lo contrario. Este son el tratamiento 1, esto 1. Pero aquí le queda espacio y rellenamos con 1. 1, 2 y 3. Así se formula la matriz X. Por lo tanto, X transpuesta sería transponer las filas y columnas de esta matriz, que para este caso, voy a hacer por aquí, X transpuesta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería simplemente invertir la fila y la columna de esta matriz, y por lo tanto, X transpuesta por X va a ser la multiplicación de estas dos matrices, que para este caso, esto por esto sería simplemente 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1, así sucesivamente, es decir, la suma de los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso sería 6. O lo que sería lo mismo aquí, sumar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, fíjense en algo importante, para el tratamiento 1 sería este por este, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, y lo demás sería nulo, elemento neutro, elemento nulo porque se multiplica por 0 es 0. Por lo tanto sería 3. Sería sumar nada más estos 3 con estos 3, y lo mismo pasa con esta. Entonces aquí sería también un número 3, y fíjense que esto más esto es la primera. Ahora vamos con la segunda casilla, que para este caso sería 3, y para el segundo caso sería 3, y para el tercer caso sería 0. Ahora vamos con la última casilla, que para este caso sería 3, para este caso sería 0, y para este caso sería 3. Y tenemos nuestra matriz producto de mínimos cuadrados. Una vez encontrada la matriz producto de mínimos cuadrados, necesitamos encontrar el vector columnar que está del lado derecho de las ecuaciones. Es decir, necesitamos encontrar X transpuesto por Y. Eso simplemente va a ser igual a multiplicar esta matriz que la calculamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, multiplicado por el vector de observaciones. Y para este caso sería 2, 3, 4, 4, 5, 6. Fíjense que en la primera columna sería 1 por todo esto, es decir, sería la suma simplemente de todo esto, ¿correcto? Entonces sería 4 más 2. 4 más 4 son 8, más 2 son 10, más 5, 15, más 6, 21, más 3, 24. Ahora el segundo sería simplemente la suma de estos 3, porque lo demás ya se multiplica con 0. Entonces aquí tendríamos 4 más 3, 7 más 2, 9. Y por último sería la suma de estos 3, que sería 6 más 4, 10, más 5, 15. Por lo tanto, las ecuaciones normales de mínimos cuadrados van a ser igual a 6, 3, 3, 3, 3, 0,
303 multiplicado por los parámetros mínimo cuadrático que queremos estimar, que son mu, tau 1 y tau 2, y eso es igual a este pedazo que está aquí, que sería 24, 9 y 15. Fíjense en algo. Esta matriz y este vector son linealmente dependientes, por lo tanto, el determinante de esta matriz es 0, por lo que podemos decir que el sistema de ecuaciones no tiene solución única porque no tiene rango completo. O lo que podemos decir, esta matriz que multiplica los coeficientes es singular. ¿Y por qué lo sabemos? Porque fíjense que en esta fila, 3 más 3 son 6, hace la fila de mu. Y fíjense que aquí 3 más 3 son 6, eso también hace la fila de mu. Entonces hay una dependencia lineal entre la fila de columnas de esta matriz. Y fíjense que 15 más 9 son 24. Hay una dependencia lineal en la columna de este vector. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se usa una restricción, se usan inversas generalizadas, diferentes métodos, diferentes restricciones para romper esta dependencia. Lo más lógico y más común, como lo sugiere Harvey, es usar la sumatoria de los efectos de tratamiento es igual a 0. ¿Y qué hacemos con esto? Eliminamos la última fila y la última columna y lo que nos quede se lo restamos a la matriz restante. Lo mismo hacemos aquí, es decir, eliminamos esta columna y eliminamos esta fila y restamos 3 menos 3, 0. Entonces vamos a poner 6 y 0. Y 0 menos 3 es 3 y vamos a colocar 3 y 3. Lo demás se elimina, por lo tanto se elimina este parámetro también de nuestro vector. Y aquí podemos 15 menos 9. El primero lo dejamos como 24 y 15 menos 9, pero como el mayor es negativo, queda el signo del mayor. Entonces para este caso serían 6. Y tenemos nuestro nuevo sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones hay varias maneras de resolverlo. Una forma intuitiva sería despejar esto y en álgebra de matrices, esto sería pasar a esta matriz producto a invertir acá al vector. Pero eso sería un trabajo más largo. Otra opción que yo veo válida, voy a aprovechar este 0 que hay aquí y resolver el sistema de ecuaciones por absorción. Fíjense que yo puedo multiplicar esto de aquí, sería fila por columna, es decir, sería 6 multiplicado por mu más 3 multiplicado por tau es igual a 24. Y aquí sería nada, porque 0 por mu es 0, todo un número multiplicado por 0 es 0. Y aquí sería t por tau es igual a menos 6. Esto sería muy sencillo de resolver. Simplemente despejando el 3 de aquí, vas a dividir, te quedaría el efecto de tau es igual a menos 6 entre 3. Y esto es igual a menos 2, porque menos entre más es menos. Ahora, este efecto que tenemos aquí, que sabemos que es tau, lo sustituimos y nos quedaría 6 mu más 3 por menos 2 es igual a 24. 3 por 2 es 6 y más por menos es menos. Por lo tanto, aquí te quedaría 6 mu menos 6 es igual a 24. Y este negativo lo vamos a tirar del otro lado, a sumar, por lo que nos quedaría 6 mu es igual a 24 más 6 son 30. Y este 6 lo que quedaría es pasar a dividir. Me quedaría 30 entre 6. Y eso es igual a 5. Por lo tanto, mu es igual a 5 y tau 1 es igual a menos 2. Ahora con estos son las estimaciones mínimo cuadráticas del modelo.
con estas estimaciones voy a proceder a calcular la suma de cuadrados de los tratamientos. Ok, como vimos anteriormente que resolvimos los sistemas de ecuaciones normales de mínimo cuadrado por el método de sustitución, esto no siempre es posible, especialmente en modelos donde tenemos más tratamientos o hay más parámetros a estimar, por ejemplo un diseño en bloques, un diseño factorial con o sin interacción, análisis de covarianza o diseños más complejos. Generalmente los sistemas de ecuaciones tienen que resolverse de otra manera un poco más complicada. Por lo tanto, aquí vamos a mostrar cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones para ecuaciones más complicadas, pero con este ejemplo sencillo. Generalmente, la matriz producto de mínimo cuadrado ordinario se tiene que invertir. Fíjense que el vector de parámetros del mínimo cuadrado está multiplicando por esta matriz de producto cruzado y lo que multiplica pasa a dividir, pero en el álgebra de matrices no existe la división de matrices. Hay una operación equivalente que es la inversión de la matriz. Es decir, que la inversa de la matriz de producto cruzado multiplicado por el vector del lado derecho de las ecuaciones normales nos tiene que dar la solución del mínimo cuadrado, que para este caso es 5 y menos 2. Ahora, ¿cómo se invierte esta matriz? Convenientemente, para invertir esta matriz necesitamos calcular su determinante, que sería x respuesta de x encerrado entre dos barras que denotan determinantes de esta matriz. Esto saca fácilmente multiplicando su diagonal principal, que sería 6 por 3, 18, menos su diagonal secundaria, ponemos menos, 3 por 0 es 0, por lo tanto esto es igual a 18. Usando este determinante podemos calcular la inversa de esta matriz, que la vamos a denotar como x transpuesta por x a la menos 1, diciendo que es la inversa de esta matriz, que va a ser igual a cambiar en la diagonal principal los números, multiplicar los números de la diagonal secundaria por menos 1, es decir, cambiarles el signo y dividirlo todo entre su determinante. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 entre 18, 0 aquí, menos 3 entre 18 y 6 entre 18. Y ya tenemos la matriz inversa. Ahora, después de tener la matriz inversa, esta matriz inversa la vamos a multiplicar por el vector del lado derecho de las ecuaciones normales, que también se denota como RHM. Entonces tenemos que el estimador del mínimo cuadrado va a ser igual a 3 entre 18, 0 menos 3 entre 18 y 6 entre 18 multiplicado por este pedazo, que es este vector de aquí, 24 menos 6. Hacemos esta multiplicación matricial, recordemos que son fila por columna. Fila por columna sería 3 entre 18, 3 con 24 multiplicado por 24 entre 1. Sabemos que esto es en el denominador 18, 18 por 1 es 18, y 24 por 3 serían 12, 1, 3 por 2 sería 1, 72. Por el momento lo dejamos así. En el siguiente sería menos 3 entre 18 multiplicado por menos 6 entre 1. Aquí en el denominador sería otra vez 18. Y aquí sería 6 por 3, 18, y menos por menos es más, sería 18 entre 18, esto es igual a 1. Y sumando estos dos, nos quedaría 72 entre 18 más 1 entre 1, que sabemos que esto es 1, y esto nos va a quedar como 72 más 18 entre 18 por 1 es 18, y la suma de estos dos es 90 entre 18, esto sería igual a 5, y nos da el primer parámetro del mínimo cuadrado. El segundo vendría dado por la multiplicación de esta fila por la columna, 24 por 0, 0, o sea que el primero es 0, más 6 entre 18 multiplicado por menos 6, lo operamos, 6 entre 18 multiplicado por menos 6 entre 1, sabemos que esto es 18, y 6 por 6, 36, y más por menos menos sería menos 36, y sabemos que 18 por 2 es 36, por 18 por 2, 8 por 2 son 16, y llevo 1, 2 por 1 a 2, y 1 a 3, 36, por lo tanto esto es 2, y menos entre más es menos. Por lo tanto, tenemos la solución del mínimo cuadrado, 5 y menos 2, pero resuelto por el álgebra matricial.
Después de haber calculado los parámetros de mínimos cuadrados, es decir, parámetros de la regresión lineal, que sería 5 y menos 2, ahora debemos calcular la suma cuadrada de la regresión, que según nuestra fórmula, este sería el traspuesto de este vector, lo transponemos, sería la suma cuadrada de la regresión, voy a poner como suma cuadrada de R, sería este vector traspuesto, 5 y menos 2, multiplicado por el vector del lado derecho de las ecuaciones normales, que sería 24 y 9, que es un vector reducido, y hacemos esta multiplicación. Para este caso quedaríamos, lo voy a hacer aquí, 24 por 5, 5 por 4 son 20, 0 llevo 2, y aquí serían 12, entonces sería 120, más por menos menos, sería menos 9 por 2, 18, y sería 120 menos 18, le prestamos sería aquí 2, aquí sería 0, y sería 1, 1 menos 0 es 1. Entonces, esta solución quedaría como 102. Okay. Ya tenemos la suma cuadrada de la regresión, ahora la suma cuadrada del tratamiento, lo voy a llamar R, o lo voy a llamar en este caso suma cuadrada del tratamiento, va a ser igual a 102 menos el efecto de la media, que en este caso es el factor de corrección, que sería 96, y en este caso sería 102, voy a hacer aquí menos 96, aquí sería 12 menos 6 serían 6, esto sería 0 y esto sería 0, en este caso esto es 6. Y la suma cuadrada de los tratamientos es 6, y por último la suma cuadrada de los errores, que fácilmente sale de la diferencia de todo o con la fórmula que vimos anteriormente, pero lo vamos a hacer por diferencia porque ya la última fuente de variación que queda, por lo tanto sería, en este caso particular, 10 menos 6, y esto es igual a 4. Y ya tenemos toda nuestra suma de cuadrados requeridos en el análisis de la varianza. Ahora vamos a proseguir a conseguir los grados de libertad. Ahora, los grados de libertad, recordemos que es la cantidad de información con la que calculamos la varianza. Entonces, para el caso de la suma cuadrada de los tratamientos, serían los grados de libertad de TRAT, sería el número de tratamientos menos 1 según la fórmula. Entonces sería, ¿cuántos tratamientos hay? 2 menos 1, 1, o sea, 2 menos 1, un grado de libertad para los tratamientos. Los grados de libertad del total vendrían de n-1, que sería 6 menos 1, 5. Serían 6 menos 1 es igual a 5. Y los grados de libertad del error lo vamos a denotar como n menos t, es decir, el número de observaciones menos el número de tratamientos. En este caso serían 2. 6 menos 2, 4. O lo que sería lo mismo, restar el total de los grados de tratamiento, que sería 5 menos 1 también es igual a 4. Ya tenemos los 3 grados de libertad y procedemos a calcular las varianzas, que para este caso es muy sencillo. La varianza de los tratamientos sabemos que va a ser igual a la suma cuadrada de los tratamientos, que lo tenemos como 6, entre su grado de libertad, que es 1, y 6 entre 1 es 6. Esta es la varianza de los tratamientos. Y los grados de libertad, y la suma cuadrados del error, lo voy a poner aquí 4, entre los grados de libertad del error, que serían 4, es igual a la varianza del error experimental, y por lo tanto 4 entre 4 es 1. Ahora, la prueba F de Fisher y de René va a ser un cociente entre estas dos varianzas. Entonces vamos a tener F es igual a 6 entre 1 y esto es igual a 6. Por lo tanto, el análisis de la varianza, la prueba de F es igual a 6. Como una parte final, es importante aclarar los diferentes tipos de suma de cuadrados. En este caso, son 4 tipos de suma de cuadrados que se usan en el análisis de la varianza. La suma de cuadrado tipo 1, la suma de cuadrado tipo 2, la suma de cuadrado tipo 3 y la suma de cuadrado tipo 4. La suma de cuadrado tipo 1 generalmente se usa para análisis de regresión lineal.
Esta suma de cuadrado tipo 1 es una suma de cuadrado de tipo secuencial. Supongamos que tengamos un modelo de regresión, que nos dice la varianza también, un modelo de regresión de esta manera. Donde tenemos tres coeficientes de regresión del mismo cuadrado y dos variables. La suma de cuadrado tipo 1 es secuencial porque solo se va a ajustar el efecto de un parámetro con el que le precede, y así hasta completar el modelo. Es decir, que vamos a tener que estimar modelos reducidos y después, por supuesto, un modelo completo. Por ejemplo, la suma cuadrada para beta 1 va a ser la suma de cuadrado para beta 1, asumiendo que alfa ya esté en el modelo. Es decir, él va a estar ajustado por el que le precede. Voy a poner aquí tipo 1. Esto va a ser igual a la suma de cuadrado del modelo reducido, es decir, la suma de cuadrado del modelo teniendo estos dos parámetros, aquí es alfa, menos una suma de cuadrado solamente del que le precede, de alfa. En este caso, la suma cuadrada del modelo reducido para este valor va a estar ajustado por el anterior. Ahora vamos con la suma cuadrada para este, es decir, la suma de cuadrado de beta 2 le preceden estos dos, como si beta 1 y alfa ya estuvieran en el modelo. Aquí tenemos otro modelo reducido, por lo tanto va a ser la suma de cuadrado del modelo reducido, es decir, beta 2, beta 1 y alfa, menos los que le preceden, ajustado por los que le preceden, que va a ser la suma de cuadrado, esta, beta 1 y alfa, este modelo reducido. Entonces, fíjense que aquí tenemos la suma cuadrada de la regresión. Esta es la suma cuadrada de la regresión, es decir, el modelo completo, pero también tenemos aquí un modelo reducido, donde tenemos para calcular esa suma cuadrada, estimar los parámetros mínimos cuadrados, como vimos anteriormente, y así secuencialmente hasta tener toda la suma cuadrada. Así es la suma de cuadrados tipo 1. La suma de cuadrados tipo 3 es la que llamamos suma cuadrada ajustada. Es decir, que el parámetro siempre se va a ajustar por todos los demás. Es como si estuviera siempre en el último del modelo, fuera el último del modelo. Por ejemplo, para el beta 1 con la suma cuadrada tipo 3 va a ser beta 1 como si beta 2 y alfa ya estuvieran en el modelo. Es decir, fíjense que aquí, obviamente estas sumas al cuadrado son diferentes, no deberían coincidir, porque aquí para la suma al cuadrado no toma en cuenta beta 2 y aquí sí lo toma en cuenta, como lo está estimando como si fuera como si fuera el último del modelo. Lo mismo si fuera el beta 2, para la suma al cuadrado tipo 3, deberían ser beta 2 como si beta 1 y alfa ya estuvieran en el modelo, y aquí sí coinciden. Así que la suma al cuadrado tipo 3 y la suma al cuadrado tipo 1 coinciden para el último parámetro del modelo. Pero en experimentos balanceados, que son ortogonales, la suma de cuadrados 1, suma al cuadrado tipo 2, la suma al cuadrado tipo 3 y la suma al cuadrado tipo 4 dan iguales debido a la ortogonalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque los datos son ortogonales y aprovechamos la propiedad de independencia que nos verifica. Entonces, en datos de esta forma, donde no haya observaciones perdidas, por ejemplo, que se haya perdido valores, incluso en un diseño completamente aleatorizado como este, de dos factores, tampoco si no hay grandes alteraciones de la ortogonalidad deberían cambiar la suma de cuadrados. Pero esto se va a ver en manifiesto la importancia de coger la suma de cuadrados por ejemplo, en experimentos en bloques incompletos, en experimentos de sobrecambio, que también son llamados entrecruzados, o en experimentos factoriales. Por ejemplo, sabemos que las sumas cuadradas tipo 1 son secuenciales, las sumas de cuadrados tipo 2 son jerárquicas, las tipo 3 son ajustadas y las tipo 4 también son ajustadas, pero para el caso que hay celda vaciada en toda una observación, es decir, que no hay ningún dato. Entonces, por ejemplo, tomemos un diseño en bloque incompleto,
el efecto de los tratamientos se hace ajustado por el de bloque. Entonces, es decir, el efecto del tratamiento ajustado por bloque y el efecto de la media. Entonces, así tomaríamos esa suma cuadrada de los tratamientos como una suma cuadrada tipo 3, pero la suma cuadrada de los bloques no está ajustada por los tratamientos. Es decir, que sería suma cuadrada tipo 1, pero siendo el efecto del bloque el primer parámetro del modelo después de la media. En experimentos factoriales esto también es sumamente esencial, sobre todo porque también calculamos suma cuadrada de las interacciones. Y generalmente en diseños balanceados, en 100% de los casos, cuando los diseños son balanceados, las sumas cuadradas nos dan igual. Por lo tanto, generalmente se usan las sumas cuadradas tipo 3, que son las que usamos para la ANOVA. En análisis de covarianza, las sumas cuadradas de los tratamientos están ajustadas por la covariable. Por lo tanto, las sumas cuadradas ajustadas tipo 3 serían las indicadas para ese tipo de experimentos. Pero en estos experimentos completamente al azar, y más cuando los datos son balanceados, es decir, el experimento ortogonal, generalmente nos encontramos con esto, todas las sumas cuadradas iguales. Como podemos ver aquí, vamos a hacer el mismo problema que hicimos de manera manual, pero ahora con software estadístico. En este caso, el programa SPSS. Vemos que tenemos dos columnas, una del factor, que son los tratamientos, y las observaciones, donde 2, 3 y 4 son para tratamiento 1, que era el tratamiento A, y 4, 5, 6 para tratamiento 2, que era el tratamiento B. Nos vamos a la tabla donde dice analizar, al botón que dice analizar, perdón. Y le damos a comparar medias. Una vez en comparar medias, le damos ANOVA de un factor. Fíjense que los datos, las observaciones son las variables dependientes de nuestro modelo, es decir, las I, y el factor serían los tratamientos. Es decir, los datos los pasamos a lista dependiente y el factor o tratamiento los pasamos a la lista de factor y le damos a aceptar. Lo que nos genera el cuadrado de la ANOVA. Para este caso tenemos la suma de los cuadrados de los tratamientos, que es la varianza entre los grupos, dentro de los grupos, es decir, intragrupos, que es la varianza del error, y por último la variabilidad total. Justo nos dan los resultados igual a los de la manera manual, lo mismo los grados de libertad y la media cuadrática, que serían la varianza. Por último, 6 entre 1, 6, tenemos la prueba F con un valor P, que es de significación de 0.07, lo que quiere decir que no hay diferencias estadísticas significativas, porque este valor es mayor a 0.05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y la aceptamos. Es decir, decimos que las medias A y B son estadísticamente iguales.